Saludo en esta tarde a todos los oyentes de Una Cita con Cristo. Me alegro de poder estar aquí nuevamente para hablar de las cosas de mi Señor Jesús y presentarles a un hermano que conoció a Cristo estando en situaciones muy difíciles, pero que Cristo llegó a su vida y como dice el canto, que cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Entonces yo los dejo en esta tarde con el hermano Jonathan Cruz. Es un hombre que conoció al Señor, ya él les contará cuánto tiempo hace. Que el Señor les bendiga. Hermano Jonathan, Dios te bendiga, hermana. queda aquí para que cuente de lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Gracias al Señor que nos permite de muchas maneras predicar el Evangelio y testificar de las grandes maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida, hermana Inesita. Amén. Afirmativamente, estando en condiciones muy difíciles, a mis 23 años estaba en una cárcel. Esto lo testifico porque en realidad no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Si alguna vez era merecedor de estar en una cárcel, el Señor me dignificó y no me avergüenzo de testificar de que estuve allí, porque allí me encontré con el Señor Jesús. Amén. Porque el que se encuentra con el Evangelio se encuentra con el Señor. Amén. Entonces yo anduve en 3 cárceles. En 4 años y medio estuve en la cárcel de La Dorada, después en la cárcel de Manizales y después en la cárcel de Picaleña, en la misma causa. Y estando en la cárcel de Picaleña, una vez en una celda, el hermano Pino, que él era uno de los líderes que tenía el Señor allí, una ayuda muy bonita para la hermana Nelly de López, quien fue la que nos predicó el Evangelio. Y estaba yo en la celda, recién trasladado allí, y me dijo: Jonathan, Cristo te ama. Le dije: ¿de qué iglesia eres? Dijo: nosotros somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Le dije: esa era la que yo buscaba, porque cuando yo tenía 5 años mis padres eran de la iglesia y se apartaron y se separaron, el hogar se destruyó, como suele suceder siempre que el hombre se aparta de Dios, lleva la peor de las partes por separarse del Señor. La Biblia dice que el que vuelve al pecado, se separa del Señor, toman posesión de esa casa 7 espíritus peores que los que tenía antes. Y yo me sabía hasta unos himnos, me sabía el himno en la cruz, y yo veía que allí entraban los trinitarios, los testigos de Jehová, los adventistas, que también son trinitarios, y a mí no me gustaba casi, cantaba coros con ellos, pero cuando fui trasladado a Picaleña, allí entraba a predicar la hermana Nelly de López. Amén. Y en mi infancia yo veía cómo las hermanas en la iglesia en Ventanas, Cundinamarca, las tomaba el Espíritu Santo y del gozo saltaban y hablaban en otras lenguas. Y ese día que yo me convertí al Señor, el día que me arrepentí, lloré como una media hora con rostro en tierra. Había un hombre que insultaba a la hermana Nelly. Le decía: tienes carro nuevo porque te roba los diezmos aquí de los hermanos. Chismosa, le decía, sí, a la hermana. Y entonces la hermana reprendía en el nombre de Jesús, ataba todo esto en el nombre de Jesús. Y en ese momento la tomó el Espíritu Santo y el hombre que la estaba insultando se arrodilló llorando, porque ahí estaba la presencia del Señor. Y cuando me levanté de allí, la vi que tenía la Biblia en la mano y le dije: hermana Nelly, ¿qué hay que hacer para ser bautizado para el perdón de los pecados? Porque yo he sido muy pecador. Me dijo: pues arrepientas y no peque más. Me dijo. Dije: no, ya no le doy más vueltas al asunto. Ya entendí el propósito de Dios y precisamente para preservación me ha llevado el Señor a la cárcel. Y hoy día me gozo en gran manera de poder testificar de las maravillas de mi Señor, hermana Inesita. Era su cuñada, ¿no? Amén. La hermana Nelly López. Entonces,
me di cuenta que Dios nunca llega tarde, que Dios en sus propósitos llega justo en el momento que uno más lo necesita. El Señor Jesús tenía una familia que eran amigos de Él, Marta, María y Lázaro. Y Lázaro enfermó de muerte, dice la palabra de Dios, que Lázaro enfermó de muerte y mandaron a llamar al Señor, y el Señor estaba en una campaña con sus multitudes que lo seguían, y dijo: la enfermedad de Lázaro no es para muerte, dijo el Señor, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y eso sucede en la vida de uno. Todo sucede en este mundo para que la gloria de Dios se manifieste, sino que el hombre no entiende, ¿sí? Entonces, precisamente, caí a la cárcel y Dios se manifestó en mi vida. Así como en la familia de Lázaro, en un momento preciso, ni muy tarde ni muy temprano, porque ahorita se están dando unas enseñanzas de prevención al delito. Pero yo les digo que el Evangelio no solamente es preventivo, sino curativo también. Amén. Entonces, ya para concluir, me doy cuenta de que hacía 4 días habían sepultado a su amigo, a Lázaro. Y entonces María y Marta le reclamaban al Señor que por qué no llegó temprano para que él no hubiera muerto, no hubiese muerto. Entonces el Señor les dijo: es que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así comenzó mi vida, y hoy día gozo de un bonito hogar, de una bonita familia, amén, de un bonito ministerio. Yo me gozo, amén, siendo de evangelismo en la iglesia, ya más de 20 años sirviendo al Señor en el evangelismo, y estando en la cárcel yo también, Dios me permitió pactar con Él, y que predicaría el evangelio en las cárceles si libraba mi vida y me salvaba allí. Y me sacó antes del tiempo, y me ha permitido más de 20 años predicar en las cárceles también, y todavía estamos predicando en la cárcel, para la gloria del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén. Bueno, estas son las maravillas que hace el Señor Jesucristo, cómo trata con uno a través de su palabra, a través de otras personas. El Evangelio, como dice la palabra, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la importancia de creer en el Evangelio, de recibir a Cristo en el corazón y de venir a Él con un corazón contrito y humillado, dispuesto, que Él está dispuesto también para hacer maravillas en la vida de cada persona. Entonces, yo soy testiga de ese poder. Yo en la cárcel, como les decía en otra ocasión, yo soy testiga de muchas maravillas que el Señor ha hecho en hombres que eran tremendos, pero que ahora, como el hermano Jonathan, le sirven al Señor. Yo los dejo hasta otra oportunidad. Espero que este mensaje sea de grande bendición para todos los que lo oigan. Que no lo oigan como un mensaje más, sino como un llamado del Señor para cada uno. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que Dios les ama y quiere salvarles.